Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos hoy en nuestro sermón número 128, se titula Testigo de Gracia. Y vamos a estudiar en esta ocasión Éxodo capítulo 28, versículos 31 al 35. Éxodo 28, 31 al 35. La palabra del Señor dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, el cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy. Como podemos ver, estamos avanzando por nuestro estudio de Éxodo. Recordemos que hemos estado hablando de toda la historia del Éxodo, desde la liberación del pueblo de Israel hasta el punto donde están en el monte Sinaí, reciben la ley, y en medio de esa ley que reciben y de todo lo que Dios les manda, Dios también les manda hacer un tabernáculo, y es en ese momento donde está hablando del tabernáculo donde estamos nosotros estudiando. Recordemos que hace unos domingos atrás empezamos el tema del sacerdote y su vestimenta, ¿no? Dios manda, entre todo lo que mandó hacer para el tabernáculo, también mandó hacer las vestiduras del sacerdote. Hemos estado estudiando estas vestiduras y hemos dicho que cada una de estas partes del atuendo del sacerdote tenía que ver con alguno de sus deberes en su labor, en su oficio ministerial. Hace 8 días, por ejemplo, hablamos del Urim y el Tumim, y hablamos del sacerdote como juez en medio de Israel. En el texto que estaremos estudiando en este día, vamos a hablar acerca del manto del efod. ¿Qué era el manto del efod? ¿Qué nos habla de ese manto del efod? ¿Cierto? Este manto del efod era un elemento que nos recuerda que el sacerdote era también un testigo de gracia, ¿cierto? Ya hablamos del sacerdote como juez, hablamos del sacerdote como abogado. Ahora lo vemos a través de este estudio que vamos a estar hoy haciendo, lo vemos como un testigo de la gracia de Dios. Vamos a estudiar este tema del manto del efod bajo los 3 enfoques con que hemos estado trabajando el tema de las vestiduras sacerdotales, ¿recuerdan? El primer punto vamos a estar hablando acerca del ministerio terrenal del sacerdote, en el segundo del ministerio celestial, es decir, del ministro Cristo como sumo sacerdote del santuario celestial, y en el tercer punto vamos a estar hablando del sacerdocio de todos los creyentes, porque Dios también nos ha llamado a nosotros al sacerdocio. Vamos entonces a comenzar con la primera parte de nuestro estudio. La titulamos el testigo terrenal. Testigo terrenal es el primer punto. Entonces, el manto del efod es lo que nos describen estos versículos que hemos estado leyendo, ¿no? Estos versículos nos hablan acerca de una ropa, un manto, ¿cierto? Y ese manto era un vestido completo que se ponía el sacerdote, que no tenía mangas, y se ponía encima de la túnica. O sea, no era una vestidura interior, sino exterior, ¿cierto? Estaba sobre la túnica, que veremos más adelante, pero estaba debajo del efod, ¿no? Recordemos que el efod era ese chaleco que vestía el sacerdote. Entonces, entre el efod y la túnica blanca que va debajo, que no la hemos visto, estaba este manto del efod, que debía ser tejido y sin costura. Nos muestra el texto que acabamos de leer. Tenía que ser de una sola pieza y su color era azul. Recordemos que el azul es el color que nos habla de lo celestial, de lo divino. Este manto hacía parte del ropaje exterior del sacerdote
y era una prenda que indicaba una dignidad especial. Es decir, en ese tiempo el que la usaba, se usaba para personas que tenían una dignidad especial, esa prenda, ¿no? Así que esta prenda indicaba una dignidad especial, y si nosotros miramos en las Escrituras, esta prenda estaba asociada a la justicia, ¿no? De nuevo hablamos del tema de la justicia. El manto estaba asociado a la justicia. En todo el Antiguo Testamento podemos leer muchos versículos que nos hablan del manto con relación a la justicia. Tenemos, por ejemplo, en Job, capítulo 29, versículo 14, un texto que nos habla acerca de esto, ¿no? De esa relación que hay entre el manto y la justicia. Dice: me vestía de justicia y de ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Como manto y diadema era mi rectitud. Entonces, miremos cómo el texto relaciona la justicia, la rectitud con el manto. Y esa relación tiene que ver con que el manto era un vestido exterior, era algo que se podía ver, ¿no? En Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Es interesante la frase que usa aquí Isaías, ¿no? Me rodeó de manto de justicia. Así que el manto, en las Escrituras, está seriamente relacionado con la justicia, ¿no? El manto identificaba entonces al sacerdote y a su labor sacerdotal con la perfecta justicia de Dios, ¿cierto? Cuando la gente veía al sacerdote con su manto, veía a un ministro que ejercía justicia, ¿cierto? Veía a un ministro de justicia, de la justicia divina. Y como nos habremos podido dar cuenta, todo este ropaje exterior del sacerdote nos habla de justicia, ¿no? Todo el ropaje exterior del sacerdote nos habla de justicia, y hemos estado estudiando varios aspectos de la justicia de Dios. Varios aspectos de la justicia que son tratados dentro del Evangelio. Ya hemos visto que el sacerdote, cuando ofrecía el animal sustituto, estaba haciendo justicia. Ya hemos visto cómo el tabernáculo era un lugar donde se hacía justicia, ¿no? Por eso el énfasis que hace Dios a través de todo lo que hemos estudiado acerca de la justicia. Lo que para nosotros como creyentes es gracia, realmente es una obra de justicia, ¿cierto? Lo que para el creyente del Antiguo Testamento que esperaba fuera del tabernáculo era gracia, ¿cierto? Era un regalo, ¿cierto? Lo que para los que estaban afuera del tabernáculo era gracia, dentro del santuario estaba haciendo un acto de justicia, y era lo que hacía el sacerdote allí dentro del santuario, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos gracia es un acto de justicia, es la realidad. Es decir, nosotros debemos ver la gracia como es, un acto de justicia cumplido por el Redentor. Otra cosa que nos dice el texto es que el manto tenía en la parte del cuello una abertura bordada. Recordemos que la abertura era por donde metía la cabeza el sacerdote, ¿no? Esa abertura del cuello del manto iba bordada. ¿Para qué se bordaba? Para que no se rompiera, ¿no? Y recordemos que esto tiene una relación con el rasgar las vestiduras, ¿cierto? Recordemos que la ley prohibía al sacerdote rasgar sus vestidos. Estaba prohibido para el sacerdote. En Levíticos 21:10 dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Recordemos que esa costumbre de rasgar los vestidos se hacía como expresión de dolor, generalmente cuando había duelo por la muerte de un ser querido. Y es tremendo que el Señor diga: el sacerdote no puede rasgar los vestidos. Es decir, el sumo sacerdote,
consagrado a deberes del santuario, que eran diarios, que eran constantes, no podía hacer algunas cosas que para otros creyentes les era posible. ¿Por qué? Porque él tenía que permanecer todo el tiempo puro ceremonialmente para su oficio. Él tenía como un ministro de justicia que estar allí en el tabernáculo constantemente haciendo su oficio. No podía quedar impuro ceremonialmente porque él ministraba la ceremonia. Recordemos que tocar a un muerto hacía que la persona quedara impura. Es decir, si él participaba de un entierro de su ser querido y tocaba al muerto, pues quedaba impuro y no podía ministrar. Entonces la ley le prohibía muchas cosas, como la de rasgar los vestidos. El cuello bordado del manto del éfod entonces nos habla acerca de la total consagración que el sacerdote tenía a su oficio. El sacerdote fue consagrado para el oficio de manera total y permanente, constantemente. Su oficio era todos los días, cada día de la semana, ¿cierto? Todos los días. Otro detalle que la Biblia enfatiza cuando nos narra acerca de este manto del éfod es nuestro borde inferior del manto, es ese borde inferior del manto, es decir, donde terminaba el manto, este manto del sacerdote, Dios manda a hacer algo especial. El manto tenía unos adornos en forma de granadas de azul, púrpura y carmesí, intercalados con unas campanillas de oro. Es decir, había una granada, una campanilla, una granada, una campanilla, en todo el borde de alrededor de este manto. Las granadas, si nosotros recordamos, son frutas dulces, redondas, de corteza dura, unos de los frutos más abundantes de la tierra prometida. Y la Biblia lo describe así. Cuando nosotros vemos las granadas, estamos viendo un fruto que abundaba, ¿no?, en la tierra prometida. Deuteronomio 8:7, por ejemplo, dice el texto, y el versículo 8 también, 7 y 8, dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en las vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Miren cómo la descripción de la tierra incluye los granados, ¿no? De higueras y granados. Así que la granada, por sus numerosos frutos, era un símbolo de fructificación abundante y de productividad. Y este símbolo estaba alrededor de este manto. Luego también hablamos de las campanillas. Recordemos que las campanillas que Dios le manda a instalar a este manto del éfod servían para que el pueblo que no podía ver, recordemos que el tabernáculo estaba totalmente rodeado por un muro de cortinas, y dentro del santuario mismo propio, todo estaba cubierto, ¿cierto? Recuerdan que era tan cubierto y tan rodeado que el tabernáculo era oscuro y necesitaba de luz. ¿Recuerdan que lo hemos visto? Pues como el pueblo no podía ver lo que hacía el sacerdote, las campanillas servían para que el pueblo siguiera las actividades del sacerdote escuchando su sonido. Imagínense ustedes todo ese pueblo allá afuera escuchando esas campanillas. Ellos no podían ver nada, pero esas campanillas les anunciaban, les decía que el sacerdote se estaba moviendo por entre el santuario, que él estaba ofreciendo el sacrificio, que él estaba presentando la intercesión por ellos, y todo el servicio que prestaba el sacerdote en el santuario al momento de ofrecer el sacrificio al Señor, pues requería un movimiento, ¿no? Implicaba movimiento. A medida que el sacerdote se movía para ministrar en un lado, para hacer lo otro, esas campanillas anunciaban ese movimiento del sacerdote, de tal manera que esas campanillas golpeando con las granadas, sonando al movimiento del ministro, anunciaban a los hijos de Israel que el sacerdote estaba ministrando, que el sacerdote se encontraba mediando por ellos, y que el sacerdote estaba abogando por ellos. Recuerdan que hemos estado viendo todo este oficio sacerdotal, que el sacerdote estaba haciendo justicia a través de la sangre del cordero. El sacerdote, ministrando con el sonido de las campanillas, entonces
testificaba de la obra de gracia que se estaba efectuando allí dentro del santuario. Ese testimonio audible de las campanillas pues llenaba el corazón de gozo de todo ese pueblo que estaba fuera expectante, anhelando su reconciliación con Dios, anhelando ese perdón de Dios. Allí estaba el pueblo escuchando esas campanillas, diciendo: la obra se está efectuando, la gracia de Dios está siendo derramada sobre nosotros. En el Salmo capítulo 132, versículo 8 y 9, dice así: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia. Miren lo que dice ese texto. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Cuando el sacerdote se vestía su manto de justicia, con las campanillas y las granadas allí, para ministrar delante del arca, los santos, es decir, el pueblo que estaba apartado para el Señor, el pueblo de Israel que estaba expectante a las afueras del tabernáculo, se regocijaba, se gozaba, ¿cierto? Dice: se regocijen tus santos. Los sacerdotes se vistan de justicia, se vistan de su manto, y los santos se regocijen. Podemos decir entonces que el manto del efod era una prenda que indicaba la dignidad del oficio sacerdotal. Esa dignidad del sacerdote como un ministro de la perfecta justicia de Dios y de la gracia de Dios. Ese manto del efod nos habla de la total consagración del sacerdote a su oficio también, de la consagración constante, completa, que no tenía vacaciones, que no tenía descanso, sino que totalmente su vida estaba consagrada para el oficio delante de Dios. Y nos recuerda también con sus granadas y sus campanillas el anuncio, el testimonio de la obra de gracia efectuada por el sacerdote. Cada vez que él se movía dentro del santuario, oficiando esa reconciliación del pueblo con su Dios, se escuchaban esas campanillas sonar, anunciar las buenas nuevas. Vamos a nuestro segundo punto. Entonces, en el primer punto vimos el sacerdocio terrenal, vimos el testigo terrenal, pero aquí en el segundo punto estamos hablando de un testigo celestial, porque vamos a hablar de Cristo. Y leemos el versículo 31, dice: y harás el manto del efod todo de azul. Así empieza el versículo 31. Y como ya hemos visto, mis hermanos, el sacerdocio terrenal de Aarón era una sombra del sacerdocio celestial de Cristo. Y aquí en este segundo punto recordemos que estamos hablando del sacerdocio celestial, del sacerdocio de Cristo. ¿Qué nos enseña el manto del efod con relación al sacerdocio del Salvador? ¿Qué nos enseña este manto del efod? Lo primero que debemos recordar es que, como ya dijimos en el primer punto, el manto del efod, en las Escrituras estaba asociado a la justicia. El manto estaba asociado a la justicia. En este sentido, el sumo sacerdote Cristo es el verdadero ministro de la justicia de Dios. Si el manto nos anuncia o nos habla de la dignidad del sacerdote y de la justicia, nosotros tenemos que decir que el sumo sacerdote Cristo es el verdadero ministro de la justicia, es el cumplimiento del ministerio sacerdotal. Lo que para nosotros, como creyentes, es gracia, al igual que aquellos hijos de Israel que estaban allá afuera del santuario, dentro del santuario celestial fue un acto supremo de justicia, ministrado por el sacerdote celestial. Y eso es importante, mis hermanos. Este manto nos recuerda esa realidad, que lo que para nosotros es gracia, lo que nosotros llamamos gracia, es un acto de justicia. Y eso es muy importante en nuestra concepción de lo que es la redención. Muchos definen el término gracia como un favor inmerecido, ¿cierto?
es común escuchar esa definición de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido, es un regalo que no merecemos. Y cuando decimos que es un favor inmerecido, estamos diciendo que es otorgado sin un mérito, ¿cierto? Cuando decimos que la gracia es un favor inmerecido, estamos diciendo que la gracia es otorgada sin ningún mérito. Es decir, sin obras que me hicieren digno de recibirlo. Eso es lo que decimos cuando estamos afirmando que la gracia es un favor inmerecido. Y aunque suena bien, tenemos que decir que esa definición no es del todo satisfactoria porque no es completa. ¿En qué sentido esa definición no es completa? En que en realidad sí hubo un mérito, pero no el del pecador. Sí hubo un mérito, pero no el del pecador. Cuando definimos la gracia como un favor inmerecido, nada más, pues estamos hablando de una media verdad, porque estamos diciendo que no fue merecido por nosotros. Pero si lo dejamos así nomás, pareciera ser que nos lo dieron sin justicia, que nos ha sido entregado por nada, ¿cierto? Simplemente como por voluntad y ya. Pero el término gracia no hace referencia simplemente a un favor que no merecemos, porque en realidad sí hubo un mérito, pero no del pecador. Esa definición incompleta ha llevado a muchos a pensar que la Biblia enseña que la salvación no requiere obras, y eso es un error. Yo les animo a que prestemos mucha atención a esto, porque muchas veces nosotros definimos el Evangelio de una manera incorrecta. Cuando decimos que la gracia es un favor inmerecido, muchas veces hacemos que la gente piense que no se requieren obras de ninguna especie, ¿cierto? La salvación no requiere obras, y eso es un error. Primeramente porque la redención requirió las obras del Redentor. Ojo, la salvación suya sí requirió unas obras, las obras del Redentor. Sí hubo obras, pero las de Cristo. Somos salvos por la obra de Cristo. Sí hubo un mérito, porque es que cuando decimos que es un favor inmerecido parece que no hubiese mérito, pero sí hubo un mérito. Sí hubo una acción por la cual se me otorgó la salvación con justicia. El asunto es que no fui yo, ¿cierto? El que hizo esa obra. No son míos los méritos. Esa obra no es mía, sino es la obra redentora de Cristo. Eso sí es gracia, mis hermanos, eso sí es gracia. Gracia es el favor que me otorga por los méritos del Redentor. El favor que se me otorga por los méritos del Redentor. Esa es una definición más juiciosa de lo que es el término gracia en las Escrituras, a mi manera de verlo en lo que estamos aprendiendo del tabernáculo. Porque, mis hermanos, sí hubo un mérito y sí hubo una obra. Un favor que se otorga por los méritos de un Redentor. Esa es la gracia. Un favor que se otorga por los méritos de un Redentor. No por los míos propios, sino por los méritos de un Redentor. Esta definición nos está diciendo que sí hubo obra, que sí hay una acción, ¿cierto?, de justicia, que sí hay una obra. Y eso es importante, mis hermanos, porque si no hay obras, si las obras no importan y no interesan porque es un favor inmerecido, pues entonces nosotros estaríamos diciendo que no hay justicia. Y eso no estaría correcto. Hemos visto en este estudio del Éxodo que todo lo que se hacía en el santuario manifestaba la obra de Cristo, el Redentor. A través de todo este tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos estudiando el santuario, pero a través de todos estos meses que hemos estado estudiando el santuario, pieza por pieza, lugar por lugar, ¿cierto?, detalle por detalle, hemos visto la obra de Cristo manifiesta en todas estas cosas. El propiciatorio, el arca, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, la tienda, el atrio. Todos estos elementos, todas estas partes del tabernáculo nos hablan de lo que Cristo hizo. Todo eso nos ha hablado de la obra de Cristo. Hemos visto al Salvador como sustituto, como redentor, como sacerdote, como mediador, como abogado, como juez, como testigo. Hemos visto a Cristo en todos estos oficios, haciendo algo, haciendo una obra. No podemos entonces pensar
después de haber estudiado tanto este tabernáculo, que nuestra salvación no requirió obras, porque sí la requirió. El manto del efod nos recuerda la justicia perfecta de Cristo, nos recuerda la obra de Cristo, la justicia que viene de Dios, la obra del Redentor divino. Y ese es el Evangelio de gracia, mis hermanos. El Evangelio de gracia no quiere decir simplemente salvación sin obras. Más bien quiere decir salvación por medio de las obras del Redentor. El Redentor se hizo obra. El Redentor dio su vida. Si hubo una obra, si hubo un mérito. La obra y el mérito es de Cristo. Y eso es importante, porque anteriormente veíamos que no podemos pensar en una salvación que no tenga justicia. Pero ahora estamos diciendo que no podemos pensar en una salvación que no tuvo obras, porque hemos visto la obra del Redentor constantemente. El manto nos recuerda esa obra del Redentor, de esa obra de gracia. Es para nosotros gracia, pero fue una obra de justicia delante de Dios. La abertura bordeada del manto, recuerdan que acabamos de hablar en el primer punto, esa abertura bordeada del efod que impedía que el sacerdote rasgara las vestiduras, también nos habla del carácter constante y permanente y eterno del sacerdocio de Cristo. Recordemos que Él es sacerdote para siempre. Él fue llamado a ejercer un sacerdocio para siempre. El efecto de su sacerdocio es eterno. Nosotros tenemos una reconciliación eterna, un perdón eterno. Y eso nos lo recuerda este borde del efod, del manto del efod. Ese borde con costura, ese borde reforzado para que no se rasgara el sacerdocio, el manto del sacerdote, nos recuerda esa permanencia, de esa constancia, de ese carácter eterno de la obra del Redentor. El Salmo capítulo 110, versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recordemos que hemos estudiado este texto acerca del orden de Melquisedec, pero me gusta y quiero resaltar de este texto que dice: tú eres sacerdote para siempre. Esa abertura bordeada nos recuerda que el sacerdocio de Cristo no es pasajero, que el sacerdocio de Cristo es permanente y que nosotros podemos tener una seguridad y una esperanza eterna. Las granadas de la orilla del borde del manto, ¿recuerdan? De ese borde de este manto del efod, nos hablan de los frutos. La obra del Redentor delante de Dios tuvo un fruto, que es la iglesia. Si nosotros nos damos cuenta, así como colgaban frutos del manto del sacerdote, de la obra de Cristo delante de Dios, hubo un fruto. Lo que vino a hacer Cristo en esta tierra, su muerte en la cruz, su obra, su ministerio terrenal y la obra que hizo dentro del santuario celestial, todo esto trajo un fruto, y ese fruto es la iglesia. La iglesia es el fruto del ministerio sacerdotal de Cristo. La iglesia es fruto del ministerio sacerdotal de Cristo. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mire ese texto de Isaías. Él dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Había un fruto en la obra de redención? Claro que sí. Dice: por su conocimiento justificará mi siervo. Es decir, la obra de redención iba a traer un fruto, la justificación de muchos. ¿Esos muchos de quién están hablando? De la iglesia. Y llevará las iniquidades de ellos, dice. La iglesia es fruto de la obra redentora de Cristo. Nosotros somos ese fruto precioso de esa obra maravillosa, la obra de nuestro Redentor. Al final del ministerio sacerdotal de Cristo, Él oró una conocida oración, que muchos le llaman la oración sacerdotal, que Juan registró en su Evangelio, en el capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer hasta el 4.
Juan 17, del 1 al 4, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Otra vez la iglesia, ¿cierto? Otra vez está hablando de la iglesia. Para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Miren, toda esta oración, y si nosotros la leyéramos en casa, hasta la última expresión de esta oración, habla de Cristo dando cuentas, orando al Padre por el oficio que Dios le había mandado a desempeñar en esta tierra, por el encargo que Dios le había dado, es decir, por la iglesia. Había un fruto en la obra de justicia de Cristo, y ese fruto era la iglesia, un pueblo para Dios. Así que las granadas que cuelgan del borde del manto del sacerdote nos recuerdan el fruto de la obra de Cristo, que es la iglesia. Las campanas en la orla del manto nos hablan del testimonio de gracia del sacerdote. Recordemos que mientras que el sacerdote ministraba, las campanillas testificaban de la obra de gracia que se estaba efectuando dentro del santuario. En este sentido, Cristo, en su ministerio terrenal, vino a enseñarnos el evangelio de la gracia de Dios. Cuando Él vino a esta tierra, ¿qué hizo todo el tiempo? Todo el tiempo se la pasó enseñando. Cuando lo van a apresar, Él dice: ¿por qué me vienen a capturar así si yo estuve todo el tiempo en la sinagoga, todo el tiempo en las plazas, en todo lugar, enseñando? Y esa es una realidad. Cristo vino a esta tierra a enseñarnos la voluntad de Dios, a enseñarnos el evangelio, a enseñarnos la justicia de Dios y su gracia. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La proclamación del evangelio fue las campanillas en el manto del sacerdote Cristo. Su enseñanza, su proclamación del evangelio constante todo el tiempo de su ministerio, después de que fue ungido como sacerdote allí en el bautismo con el apóstol Juan, Juan el Bautista. Después de esa unción como sacerdote, el ministerio de él fue de enseñanza, de proclamación. Las campanillas de su manto sonaron constantemente anunciando la obra de justicia y de gracia que se estaba haciendo delante de Dios y que nos traería a nosotros la eterna redención. Podemos decir entonces que el manto del efod nos enseña con relación a Cristo que Él es el verdadero ministro de justicia y de gracia de Dios, que nos recuerda que la gracia del evangelio es un favor que se me otorga por los méritos de un redentor, que no es simplemente un favor sin méritos y sin obras, no, que es un favor que se me otorga basado en los méritos y las obras del redentor. Y nos habla del carácter constante y permanente y eterno del sacerdocio de Cristo. También este manto nos habla de ese carácter permanente. La justicia de Cristo es para siempre. La gracia que tenemos nosotros hoy es para siempre. No tememos perderlo. No tememos perder esa gracia, porque sencillamente Él nos la dio para siempre. Su obra fue para siempre, su redención fue para siempre. Y finalmente podemos decir que el fruto de su ministerio sacerdotal es la iglesia, y el testimonio de gracia que nosotros oímos fuera del tabernáculo es el evangelio que vino a enseñarnos. Amén. Ese es el segundo punto de nuestra enseñanza. Vamos a pasar a nuestro tercer punto, que se titula Testigos de Gracia. Perdónenme.
Testigos de gracia. En este tercer punto veremos la responsabilidad que tenemos como nación sacerdotal, como iglesia. Recordemos que hemos visto a través de todo nuestro estudio que estamos haciendo de las vestiduras, que estas prendas sacerdotales también nos hablan del llamamiento que nosotros como iglesia tenemos. Recordemos que hemos estado viendo cómo la iglesia también fue llamada un sacerdocio. Es decir, nosotros también tenemos una labor sacerdotal en esta tierra. En ese sentido, el manto del efod nos recuerda que los miembros de la iglesia estamos llamados a ser testigos de gracia. Nosotros, como miembros de la congregación de la iglesia que el Señor Jesucristo ha redimido, estamos también llamados a ser testigos de gracia, ¿cierto? Vimos que el sacerdote era un testigo de gracia, que Cristo fue el testigo de gracia por excelencia, pero también nos está diciendo este texto que nosotros también somos testigos de gracia, que también tenemos una responsabilidad y un oficio. Recordemos que ese manto era azul y era elaborado sin costuras, y estas características nos hablan de la perfección de la justicia que viene de Dios, de la perfección de la justicia que viene de Dios, es decir, del evangelio de gracia en Jesucristo. El verdadero mensaje de la iglesia no es el moralismo, porque muchas veces se confunde la iglesia y piensa que nuestro mensaje es el moralismo. Pórtese bien, haga lo que es correcto y ya. No es el moralismo, tampoco es el positivismo. Hoy en día hay muchos lugares donde el mensaje ha sido reemplazado por una actitud positiva. Tampoco es el motivacionalismo. Es decir, no estamos llamados a motivar a la gente. Ese no es el llamado del pastor y de la iglesia, y no es para lo que nosotros estamos en esta tierra. Hay lugares donde usted va a esas iglesias y empiezan a cantar y a hacer una cantidad de cosas emocionales, donde usted al final de ese servicio sale motivado, sale alegre, ¿sí? Con todo, con las pilas puestas, pues. Y aunque eso suena chévere, no es nuestro llamado como creyentes ni como ministros del evangelio. El verdadero mensaje de la iglesia no son las experiencias de las personas, no son las experiencias místicas. Hoy en día también muchos han procurado que el mensaje sean experiencias, testimonios, historias místicas, de sensaciones, de personas que hablaron con Dios mientras estaban duchando, y una serie de cosas que no tienen nada que ver con el mensaje del evangelio. Eso no es lo que nosotros estamos llamados a enseñar. Tampoco es humanismo. El mensaje de la iglesia no es humanismo. Es decir, no es ninguna de las cosas que los hombres hacen. El mensaje del evangelio no es la obra del hombre. No son las cosas que el hombre puede hacer, lo que nosotros debemos hacer. El mensaje del evangelio, el mensaje de la iglesia es la obra de Cristo. Eso nos recuerda este manto del efod. Porque el manto del efod nos habla de la justicia perfecta, y la justicia perfecta no tiene que ver con nosotros, sino con la justicia de Dios. Recordemos que el manto era azul. El manto nos habla de la justicia del cielo, no la nuestra. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corintio y le escribe en el capítulo 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Miren, este texto es precioso porque el apóstol Pablo está diciendo: cuando yo fui a visitarle, cuando yo fui a predicarles el evangelio, no fui con ninguna otra cosa, no fui con ningún mensaje espectacular de motivacionismo ni nada de esas cosas, no fui con grandes palabras, con grandes y elocuentes discursos, sino dice: me propuse solamente enseñar una cosa, a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué el apóstol Pablo enfatiza eso? Porque este es el mensaje de la iglesia.
Hay iglesias que han desviado su objetivo hacia la ayuda o la acción social, ¿no? La ayuda a los más necesitados y todas estas cosas. Y aunque la iglesia está llamada a hacer buenas obras, su mensaje no tiene nada que ver con la ayuda social. Su mensaje tiene que ver con la obra de Cristo. Nuestro mensaje como iglesia es la obra de Cristo. No quiere decir que la iglesia no haga obras, la iglesia hace obras, pero el mensaje de la iglesia no es social. El mensaje de la iglesia es el evangelio. El mensaje de la iglesia es el evangelio. Es Cristo y este crucificado. Y es importante porque el apóstol Pablo no dice simplemente Jesucristo, sino dice Jesucristo y este crucificado. Es decir, el mensaje de la iglesia es el mismo del tabernáculo. Es la gracia que tenemos en Cristo. Así que también es importante recordar que nuestro mensaje no es simplemente Cristo, es Cristo crucificado, ¿cierto? Es Jesús, el Salvador que vino, murió por nosotros como sustituto, como redentor. Y el manto nos recuerda esta realidad. El manto nos recuerda esa justicia perfecta del Evangelio de Jesucristo. El manto nos recuerda la dignidad del llamado sacerdotal que tenemos nosotros a predicar esa justicia perfecta. También es importante recordar que el borde del manto, en ese borde del manto encontramos las granadas y las campanas, ¿cierto? Las granadas y las campanas. Y estas granadas y campanas nos hablan de las dos formas como la iglesia está llamada a testificar la gracia de Dios. Ese manto nos recuerda la justicia de Dios, el evangelio, la gracia de Dios que tenemos en Cristo. Y las granadas y las campanas nos hablan de la forma en que nosotros estamos llamados a testificar de esa gracia de Dios. Primeramente dijimos que las granadas nos hablan del fruto abundante, de un fruto abundante, y el evangelio produce un fruto en el creyente, ¿no? Produce un fruto en su carácter y en su obrar. Produce un fruto en su carácter y en su obrar, y eso es así a través de todas las escrituras. Nosotros vemos que todos los que fueron llamados por el Señor a ser parte de su reino fueron impactados en su carácter y en su obrar. Y eso es muy importante, porque a veces, como dijimos en los puntos anteriores, a veces pensamos que como es por gracia quiere decir que las obras no son importantes, o que el creyente no debe tener ninguna obra, y eso no es así. Porque el evangelio nos habla de que Dios, por su gracia, renueva la vida del creyente, lo transforma y le da un nuevo corazón, una nueva vida. El evangelio produce fruto en el creyente, en su carácter, en sus obras. Y de eso nos habla el manto. En donde habían frutos, donde habían unas campanillas. En el punto anterior dijimos que el término gracia se ha malentendido, como si la Biblia enseñase que la salvación no requiere obras. Pero también dijimos que eso es un error. Primero, porque la redención requirió las obras de un redentor. Pero ahora también tenemos que decir que en segundo lugar, también es un error porque la iglesia está llamada a las buenas obras. Es decir, cuando nosotros pensamos en la gracia como ausente de obras totalmente, pues no estamos haciendo justicia a lo que es la gracia. Porque el evangelio requiere de nosotros, nos exige también obras, no para ser salvos, no para ser redimidos, ojo, sino porque somos redimidos. Las obras del creyente no son la razón de su salvación, pero son el fruto. Son el fruto que cuelga del manto sacerdotal de la iglesia. La iglesia debe tener frutos, debe dar fruto de que ha sido redimida. Y eso es interesante, es maravilloso en nuestra comprensión del evangelio, porque la iglesia está llamada a las buenas obras, como un fruto de la obra que Dios ha hecho en su vida. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ella. Y este versículo es precioso porque nos dice que hemos sido llamados a buenas obras, pero no lo deja ahí nada más. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús, están hablando de la regeneración para buenas obras, pero dice las cuales Dios ya preparó de antemano. Son obras que hacemos por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Son obras que hacemos por la voluntad perfecta y soberana de Dios, que Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros como iglesia vivamos en ellas. Por eso por eso Santiago escribe y dice, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué dice la fe sin obras es muerta? ¿Qué acaso se requiere obras para que haya redención? Dijimos que sí, pero no las nuestras, las del Salvador. Pero las obras del cristiano no son la razón de su salvación, porque las obras que cuentan delante de Dios para nuestra salvación son las de Cristo. Pero el creyente sí es llamado a buenas obras, como fruto de que ha sido redimido. Y si un creyente no tiene frutos, quiere decir que nunca ha recibido salvación. El creyente debe dar fruto, debe haberse fruto en el creyente, porque la salvación es algo real, algo que pasó realmente en la vida de una persona. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Dice, yo te mostraré mi fe por las obras, dice Santiago. ¿Por qué dice eso? Porque es obvio, si una persona ha sido redimida, pues ella tiene que andar en buenas obras. No para ser salva, sino porque ha sido salva. No para alcanzar justificación, sino porque ha alcanzado justificación. En todo el tabernáculo hemos visto que la justificación no se alcanza por nuestras obras, que nosotros somos pecadores, que nuestra justicia no alcanza el estándar de justicia de Dios, que la única justicia perfecta es la de Cristo, y es por esa justicia que tenemos redención. Pero eso no quiere decir que a nosotros como creyentes no se nos llame a tener obras. Debe haber frutos, y Efesios 2:10 nos lo recuerda, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero Tito, capítulo 3, versículo 1, también nos habla acerca de esto. Yo quiero que leamos ese texto desde el versículo 1 hasta el versículo 8, porque miren lo que escribe Tito a la iglesia. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Miren lo que le está diciendo Tito a la iglesia, a una iglesia redimida. Ustedes son redimidos. ¿Qué se espera de los redimidos? Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Miren, si somos creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Sujétense a las autoridades, a los gobernantes. Obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra. Dice que a nadie difamen. Miren tan importante esto, que a nadie difamen. ¿Eres creyente? ¿Eres parte de la iglesia? No difames. Que no seas pendeciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Ojo, miren cómo hay una diferencia. Nosotros decimos ser de Cristo, debe haber diferencia. Dice, porque en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, rebeldes, no hacíamos caso a nadie, rompíamos todo, destruíamos todo, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Miren que dice en otro tiempo, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y miren lo que dice el texto, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Miren, Él está exigiendo obras, pero recuerda que no fueron las obras nuestras las que nos salvaron, sino las obras del Redentor. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren, aquí hablan de gracia, ¿sí o no? Pero están hablando de que la justicia nuestra, la justificación nuestra requirió las obras de Cristo, ¿cierto? Y que ahora como iglesia estamos llamados a buenas obras, para que
justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocuparnos de las buenas obras son útiles, son cosas buenas para nosotros los creyentes. Es en eso que debemos ocuparnos. Estamos llamados a ocuparnos en esas cosas. Que seamos salvos por gracia no quiere decir que no hubo un mérito, sí hubo un mérito, el de Cristo. Que seamos salvos por gracia no quiere decir que nosotros no tengamos ahora que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No, la Biblia dice que sí debemos vivir conforme a la justicia que Dios ha declarado en su palabra, en su ley. Estamos llamados a vivir para Dios. Fuimos salvos por gracia y eso significa que la obra de Cristo nos redimió y que ahora que somos creyentes estamos llamados a vivir en vida nueva, en una vida que glorifique a Dios. La iglesia testifica primeramente con su vida. Cuando hablamos de los frutos hablamos de testificar con la vida. Si en la iglesia se produce, Dios produce un cambio, si en los creyentes Dios produce un cambio, si en los creyentes Dios renueva su vida, les da una regeneración, les empieza una obra de santificación por su espíritu, pues el creyente predica primeramente con su propia vida, ¿cierto? Nosotros no podemos testificar y tener una vida contraria a lo que estamos testificando. La pregunta es, ¿se puede ver la obra de Cristo en nuestro carácter? La pregunta es, ¿se puede ver la obra de Cristo en nuestras obras diarias, en lo que hacemos diariamente? En segundo lugar, las campanas sonando, porque hablamos primero del fruto, pero ahora hablemos de las campanas que sonaban. Era el medio por el cual el sacerdote testificaba de la obra de gracia que se estaba efectuando dentro del santuario. Pues las campanas nos hablan de la segunda manera en que la iglesia es testigo de la gracia de Dios. Dijimos que la primera es por la vida, por el fruto, ¿cierto? Pero la segunda es testificando con la enseñanza. Estamos llamados no solamente a vivir de acuerdo al Evangelio, sino a predicarlo, a enseñarlo, a expresarlo con palabras, a evangelizar. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio se extiende por el mundo por medio del testimonio de la iglesia. Estamos llamados a testificar de la redención preciosa que tenemos en Cristo. Si nosotros miramos Hechos capítulo 8, versículo 3 al 4 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Miren cómo era la iglesia apostólica. Ellos predicaban el Evangelio y eran perseguidos. Y cuando eran perseguidos, ¿qué hacían? ¿Se callaban? No. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Es decir, nos perseguían aquí, pues nos vamos para otro lado y vamos a seguir hablando. Y así empezó la iglesia, así se formó la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se forma cuando testificamos, anunciamos, estamos llamados a testificar. La iglesia de Antioquía, ¿sí recuerdan una de las iglesias más notables en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos? Dice Hechos capítulo 11, versículo 19, hasta el 22, vamos a leer. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé
a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Así empezó la iglesia en Antioquía. ¿Cómo empezó? ¿Con el apóstol Pablo predicando? ¿Con el apóstol Pedro? ¿Cuál fue el apóstol que fundó la iglesia de Antioquía? No, ninguno. El texto nos habla de que los creyentes esparcidos a causa de la persecución empezaron a testificar y allí se empezó a congregar un montón de gente, y al ver esa gente allí congregada, los apóstoles tuvieron que enviar un oficial a que estuviera allí delante de esa obra. Ese es nuestro trabajo, testificar del Evangelio. Esto no significa que debamos irnos de misioneros al África como algunos piensan. No, estamos llamados nosotros, cada uno de nosotros, a hablar de Cristo a las personas que Dios nos pone alrededor. Personas que dicen, yo no tengo tiempo de testificar. Pues que Dios no está pidiendo que usted saque una hora para ir a algún lugar a hablarle a la gente de Cristo. Dios está pidiendo o nos está llamando a que seamos testigos donde Dios nos puso, con la gente que Dios nos puso, con los compañeros, con las personas que Dios nos puso alrededor. Enseñemos lo que Dios nos ha enseñado. Testifiquemos de la obra que el Señor ha efectuado en nosotros, la redención. Las dos cosas son importantes, mis hermanos. El testimonio y el fruto deben ir de la mano. Sin el uno y el otro, pues no queda completo. La gracia del Evangelio se manifiesta con frutos y con palabras que se escuchan. No podemos predicar algo que nuestras palabras condenan. No podemos enseñar algo que nuestras obras condenan, que nuestras obras anulan. No, nuestra enseñanza, nuestra vida, nuestro testimonio personal debe ser acorde. El manto del efod nos recuerda que la iglesia como pueblo sacerdotal tiene el llamado de testificar de la gracia de Dios al mundo, tanto con un fruto y un carácter, unas obras de una persona regenerada, como también con palabras, con enseñanza, con siendo testigos, una enseñanza y una proclamación firme del Evangelio. Así que, mis hermanos, estamos llamados a esas dos cosas, a testificar con nuestra vida, con nuestra obra de la gracia del Señor, pero también a testificarlo con las palabras, a enseñar, a proclamar esas buenas nuevas. Estamos llamados a hacer la obra que el Señor nos encargó. Podemos concluir diciendo que el manto del efod del sacerdote era una prenda que indicaba la dignidad del oficio sacerdotal como un ministro de la perfecta justicia y gracia de Dios. Nos habla de la total consagración del sacerdote a su oficio y nos recuerda que con sus granadas y sus campanillas el sacerdote anunciaba y testificaba de la obra de gracia que se efectuaba dentro del santuario cuando ministraba delante de Dios. Este manto también nos enseña con relación a Cristo que Él es el verdadero ministro de la justicia y de la gracia de Dios. Nos recuerda que esa gracia de Dios en el Evangelio es un favor que se nos otorga por los méritos de un Redentor y nos habla del carácter constante y permanente y eterno del oficio sacerdotal de Cristo, por el cual podemos tener una esperanza eterna, un gozo eterno, una alegría eterna. Y finalmente, este manto del efod nos habla del fruto del ministerio sacerdotal de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, que estamos llamados a testificar de la gracia del Señor, tanto con nuestra vida, con nuestras acciones, con la manera en que nos comportamos, como también con nuestras palabras, con la enseñanza del Evangelio, con la proclamación de las buenas nuevas, no yendo por allá a donde no nos han llamado, sino aquí, con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean, con aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. Estamos llamados a hacer la obra sacerdotal, de predicar el Evangelio, de enseñar a aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. Amén. Así que, mis hermanos, la pregunta que nos debemos hacer hoy con esta enseñanza es: ¿estamos disfrutando la gracia de Cristo en nuestras vidas, en nuestra práctica, en todo lo que hacemos? ¿Somos parte de la iglesia realmente y disfrutamos de esa gracia de Dios? ¿Estamos siendo testigos del Evangelio que estamos testificando? ¿Estamos siendo testigos con nuestra vida del Evangelio que estamos testificando con nuestras palabras?
¿Es coherente nuestra enseñanza con nuestra manera de vivir? ¿Es coherente nuestras palabras con nuestro estilo de vida? ¿Estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado? ¿Estamos haciendo el oficio para el cual Dios nos ha llamado? ¿Estamos siendo testigos de la gracia de Dios? Yo quiero que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, agradeciéndole por ese testigo de gracia eterna que es Cristo, por esa obra eterna con la cual podemos tener una esperanza eterna, un gozo eterno. Que le demos gracias a Dios por esa obra perfecta de justicia y que le pidamos a Dios que nos ayude a nosotros a ser testigos de la gracia del Señor. Que nos ayude a predicar esa gracia, esa justicia de Cristo con nuestra vida, pero también con nuestras palabras. Que nos permita, por su gracia, desempeñar este ministerio, este llamado sacerdotal que nos ha entregado, que podamos testificar de esa gracia, que no es solamente un regalo inmerecido, sino que es un favor que recibimos por los méritos y las obras de un Redentor, y que nos ha llamado a nosotros también a vivir en vida nueva. Así que oremos al Señor. Amado Dios, queremos darte gracias por la palabra que tú nos has dado, por la enseñanza, Señor, que nos regalas a través de este estudio del manto del Efod. Padre, este manto nos recuerda de tu justicia perfecta, y nos recuerda que la gracia nos habla de ese regalo que tenemos por las obras tuyas como Redentor, Señor Jesucristo, por los méritos tuyos, y nos recuerda nuestro compromiso también a dar un fruto. Señor, ayúdanos, produce en nosotros ese fruto. Tú sabes que nosotros no podemos producirlo por nosotros mismos. Es tu gracia la que lo produce en nosotros. Produce ese fruto en nosotros, en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos. Que nuestra vida y nuestra boca proclamen tu evangelio. Que nuestra vida y nuestros labios no se cansen de proclamar ese mensaje precioso para el cual tú nos llamaste a ser mensajeros. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.